Hay personas con las que podrías pasarte horas hablando sin mirar el reloj. Y no por coincidencia profesional, sino porque ves el oficio desde el mismo lugar, incluso más diría, porque esa persona es capaz de poner en palabras, de aterrizar cosas que tú tenías en la cabeza y que no habías plasmado y viceversa. Hoy hablo con Tony Colom, estratega y creativo de marca, autor del podcast Cómo diferenciarse. Y hablamos precisamente de eso, de la diferenciación, pero no de la diferenciación, no de una cualquiera, de la diferenciación con sentido. De cómo encontrar lo que te hace único sin inventártelo. De por qué no existe una palabra que conecte ni que venda si no hay una estrategia detrás. Y de cómo la inteligencia artificial puede ser una aliada si no olvidas quién decide. Una conversación para quienes no quieren parecer distintos, sino que quieren serlo de verdad. Y es que estás escuchando Palabras de Nariz Grande. Al habla Chris o Chloe Meller, lo que prefieras. Copywriter y storyteller narigona. O cuentista, o redactora creativa publicitaria, o llámalo como quieras. Eso sí, para marcas de nariz grande, con mucha personalidad. Tanta como la de Adrian Brody o Barbara Streisand, sí. Y con coraje, de las que se atreven a comunicar su verdad con sello propio y a transformar su nombre en todo un movimiento. Mi especialidad: copy para e-commerce. Y lo que más me gusta, darle la vuelta a tu email marketing. ¿Comenzamos? ¡Comenzamos! Bueno, pues hola Tony, encantadísima, bienvenido al podcast y bueno, pues qué alegría tenerte por aquí. Gracias, muchísimas gracias, la verdad es que me apetece muchísimo hablar contigo, ¿eh? Yo, bueno, como te decía ahora fuera de micro, te sigo desde hace bastante y descubrí tu podcast y yo creo que fue más que nada por el nombre, ¿no? Como te decía, el cómo diferenciarse yo creo que ha sido como mi obsesión siempre, ya no en mi ámbito profesional, sino yo creo que desde pequeña. Yo quería, igual, incluso en la adolescencia, ¿no? Parece que igual intentas encajar en grupos y en cambio yo siempre era como ser diferente. No me preguntes mucho por qué. Entonces siempre ha sido como esa obsesión en todos los ámbitos y cuando descubrí tu podcast, digo, bueno, esto es justo, está hecho para mí. Bueno. Wow, y a partir de ahí te escuché mucho y la verdad es que tenía ganas de hablar contigo porque creo que tenemos mucho en común y bueno, lo primero, un poco para que la gente te conozca. Yo no voy a hacer una presentación como tal tuya, sé que te dedicas al branding, pero es mucho más que eso. Entonces, quizá esta pregunta sirva un poco también para que te presentes tú mismo. Y es que he escuchado en una entrevista tuya, pero claro, era del 2022, que te definías como algo así como creador de marcas. Entonces, ¿te sigues sintiendo cómodo en esta etiqueta o estás ya en otro punto? Cuéntanos y aprovecho también para que te presentes un poco y cuentes quién eres. Wow, es que últimamente además estoy en uno de estos momentos de reinvención o de reencontrarme o de mini crisis profesional a nivel de volverme a encontrar etiquetas, etcétera, ¿vale? O sea que estoy ahí. Y ahora mismo estoy como en estratega de marca. O sea, esto es lo que creo yo que me definiría más ahora mismo. Digo estratega de marca y creativo porque hago más cosas simplemente aparte de la estrategia, que parece algo como muy analítico, muy táctico. Pues también tengo más, ¿no? Hay más creatividad también y puedo aportar más cosas que simplemente un análisis y dar un output como muy concreto que evidentemente también se me da bien, ¿no? Pero como que tengo esta parte creativa y la quiero como remarcar un poco. Hasta hace no mucho pues me definía como estratega de marca y diseñador de marca, porque yo vengo de diseño también y sigo haciéndolo en muchos proyectos, pero por aquí estaría un poco ahora mismo mi definición, ¿vale? A ver si sirve para que la gente se pueda ubicar. Sí, yo creo que sí y yo me siento muy identificada con eso. Y además me siento muy identificada con tus inicios porque, según creo, bueno, pues tú empezaste un poco en empresa privada. Yo empecé, bueno, yo soy arquitecta, empecé en empresa privada, pero de arquitectura. Y luego fue como, yo creo que tú decías algo así como que llegó un momento en que habías tocado techo y necesitabas decir tú y que te dejaran de decir desde arriba, ¿no? El un poco ir en contra de eso que te decían y sacar tus propias ideas. Y yo creo que mi sensación fue muy parecida.
yo di más vueltas quizá, pero sí, en eso me identifico mucho contigo porque tú empezaste por la parte de diseño gráfico, ¿no? Digamos, más por esa parte, ¿no? Eso es. Sí, sí, yo empecé pues, estudiando en Bellas Artes, luego ya entré mientras estaba estudiando en un estudio a media jornada, luego ya fijo a jornada completa, de junior a senior, y ahí fue cuando, al cabo de un tiempo de estar ahí como senior ya, fue como, vale, y luego ¿qué viene? ¿Sabes? Que quiero algo más y esto veo que no me lo va a dar porque tengo como muchas inquietudes. No tenía ni idea pues, de temas de estrategia, no sabía que me podía venir todo por delante. Temas de contenido, que si quieres también hablamos porque es también una de mis pasiones que he encontrado durante todo este proceso de reinvención o de reetiquetarme y encontrar estas etiquetas. Y no tenía ni idea de lo que vendría, pero sabía que quería algo más, que quería expandir un poco todo este universo de diseño gráfico que solamente tenía enfrente, ¿no? Que además era un diseño gráfico que a veces era como muy ejecutor, ¿sabes? Era de, yo qué sé, un catálogo, pues una etiqueta para un licor muy concreto, packs de yogures, ¿sabes? O sea, a veces eran cosas muy así y a veces eran logos, identidad visual, etcétera. Y a partir de aquí pues se me abrió un mundo delante que fue espectacular lo que encontré. Pero sí, claro, fue un poco un grito de quiero algo más, a ver qué hay, aire, a ver qué hay de fuera. Casi necesito aire, ¿no? Totalmente. Porque, claro, hablamos de hace muchísimos años, ¿no? O sea, esto puede hacer, ¿cuánto? Unos 10 años 15, ya. 10 años. Sí, unos 10 años. Sí. Hace 10 años que estoy como autónomo, o sea que hará 10 y medio aproximadamente, pues que me lancé. ¿Y cuál dirías desde entonces ahora que ha sido lo que más ha cambiado en tu forma de trabajar o ese descubrimiento mayor que has hecho? Quizá más en cuanto a la forma de trabajar de ese estudio y que luego tú has dicho que bien, ¿no? He encontrado la mía y es otra completamente distinta. Pues el encontrar el sentido a las cosas, porque allí era como ¿no? que... Correcto. Y el porqué en todas las facetas, ¿sabes? O sea, el porqué, o sea, podemos ir de macro a micro si quieres, ¿eh? O sea, de macro de encontrar el por qué estoy yo haciendo esto, o sea, reencontrarme un poco con la profesión y saber el por qué me motivaba esto, con qué tipos de proyectos quiero yo trabajar, cuáles los que me motivan más, en qué parte creo yo que soy bueno y que puedo potenciar este tipo de negocios, pero también en la parte de una cosa tan sencilla, lo voy a bajar muchísimo, de por qué el logo tiene que ser de un color y no de otro, ¿vale? O sea, una cosa tan simple como esta fue como la chispilla que a mí me llevó luego a la estrategia de marca, porque antes hacías las cosas pues con un briefing que te venía dado, que más o menos le buscabas un sentido teniendo en cuenta, más o menos conociendo el negocio, pero no era muy profundo. Y ahí yo sentía que había un gap, ¿sabes? Por mi parte de... Yo es que me parece que tendría que haber algo más, ¿sabes? Que los briefings tendrían que ser muchísimo más completos o que no debería ponerme a trabajar en diseño justo después de leer el briefing. O sea, yo sentía que necesitaba empaparme del negocio de alguna forma y que no era simplemente ir a su página web, leer el briefing y punto, nos vamos a poner a diseñar. Y ahí es donde pues me encontré eso con la parte más de estrategia y en encontrar un sentido a todo y ver que realmente si es que un color corporativo es el que al final es el que acaba representando esta marca, es por una serie de razones que vienen por la parte estratégica, que vienen dadas por las circunstancias, por el cómo es esta marca, ¿no? Y al final esto para mí cambió totalmente mi manera de trabajar y de hecho te digo que ahora hay proyectos que son puramente estratégicos donde no trabajo nada de visual o como mucho pues hago un poco de dirección creativa con algunos colaboradores y esto era impensable antes porque simplemente era diseñador gráfico puro. O sea, yo tocaba colores, tipografías y tocaba formas, ¿sabes? Y aparte me imagino no había... que sería más fábrica en serie, ¿no? Tienes este tiempo para hacer esto y entonces no podías darle el tiempo que necesitaba, claro, ¿no? Quizá cada proyecto. Claro, sí, cuando estás supeditado pues a un tercero, evidentemente pues hay unos tiempos y hay una presión que por otra parte entiendo también, ¿eh? Porque sí, ¿no? Y que las tenemos también ahora. Compromisos, sí, correcto. Y hay un presupuesto que, bueno, aquí sí, ahora trabajando para mí, pues evidentemente si no te ciñes a este presupuesto te lo comes tú
Completamente. Hay veces que dices, me lo voy a comer y me da igual porque sé que el resultado va a ser mejor y contento, y ¿sabes? Pero claro, cuando trabajas para otro, pues la cosa se complica un poco más, la conversación. Sí, yo recuerdo, claro, yo en arquitectura me pasaba lo mismo que a ti, porque yo me empeñaba en que cada parte del diseño tuviera un porqué, ¿no? Claro. Y hay una parte en arquitectura que es muy funcional, ¿no? Pero luego entras, yo qué sé, tema fachadas, tema, ¿no? O un proyecto que sea más artístico, menos funcional, y yo quería continuar con eso, ¿no? Quería que cada cosa tuviera un porqué, y si era un puro adorno y no tenía un porqué detrás, era fuera, ¿no? Y eso también me sirve ahora para los proyectos, ¿no? Y por eso también me identifico mucho con eso. Vamos, si quieres, quiero pasar a un tema que te había comentado que creo que nos interesa a todos mucho, a los dos mucho, y es que es la diferenciación. ¿No? Tu podcast, Cómo diferenciarse, obviamente lleva ese título, con lo cual es un tema que creo que está ahí siempre, ¿no? En tu trabajo. Pero yo he pasado, ¿no? de esa casi obsesión por la diferenciación a pensar que igual nos estamos pasando, que igual, o que lo estamos contando mal y que estamos llevando a las marcas como a esa ansiedad por ser distintos, a esa ansiedad por ser virales, a mirar fuera para ser a toda costa, yo que sé, ir a contracorriente. Entonces estoy como en esa etapa de, sí, ser diferente, pero ser diferente con lo que tú eres, no con lo que fuera. Bueno, sí. Vamos por partes, ¿no? Entonces, ¿qué dirías tú? ¿Diferenciarse de qué y para qué? Por empezar por algún lado. Claro, y al final nos diferenciamos respecto al contexto. O sea que el contexto es importante también, pero por otra parte, a mí también me parece súper necesario que tengas en cuenta que la manera de diferenciarte no sea a toda costa, sino que sea en base a, como decía antes también, lo que es la propia marca, lo que es su esencia. Y de hecho es algo que repito yo a mis clientes, que la diferenciación realmente está ahí. O sea, ellos la tienen. Sí, todos somos únicos, ¿no? O sea, correcto. Es cuestión de... Siempre hay algo que tú ves que cuando analizas una marca dices, vale, esto tiene potencial de ser distinto. Luego te vas afuera, miras la competencia, miras el contexto y ves que realmente es distinto y que puede ser una nota discordante, por lo tanto. Y luego elevas este elemento que hasta el momento pasaba un poco desapercibido, lo elevas, si antes era el 10% de la comunicación o no se comunicaba, pues lo elevas al 90% de la comunicación y de repente ya tienes una marca que es un poco distinta, aunque con un enfoque dentro de un sector que cubre, digamos, unas necesidades básicas que todo el mundo va a buscar con un servicio, un producto o lo que sea, ¿no? Y luego para mí queda una pata. Tenemos el contexto, que es la competencia, queda lo que nosotros realmente hacemos bien y por mi parte queda lo que realmente la gente valora. Eso justo te iba a decir, ¿no? Que tiene que ser relevante, ¿no? Público. Esa diferenciación tiene que ser relevante para tu público, obviamente. Eso es. ¿Nos podemos vestir de payasos y hacer algo totalmente distinto? Sí, ¿no? Lo podemos hacer. ¿Eso es relevante para el público? Seguramente no, ¿sabes? En determinados contextos quizás es interesante. Pero una cosa es llamar la atención, ¿no? Llegar a una fiesta disfrazado de, pues eso, de payaso, entonces vas a llamar la atención seguro, y otra cosa es que a la gente eso en el fondo le interese, ¿no? Y quiera seguirlo. Claro. O sea, si tú entras en una fiesta vestido de payaso, pues vas a llamar la atención. Sí, ya tienes el primer paso, pero luego esto se desarrolla, esto tiene realmente un fondo, tienes argumentos sobre los que basar esta diferenciación que tú estás promocionando como algo que es lo principal de tu marca, pues ahí es donde entra el análisis y el fundamentar toda esta diferenciación en algo que realmente forma parte de la marca y algo que pueda ser demostrable, ¿no? Sí, y que a veces incluso no tiene que ser algo, a ver, puede ser algo que rompa con todo, pero también puede ser algo muy sutil en ocasiones. Correcto. Y ese algo muy sutil, incluso a veces muy, muy familiar, pero que tiene un toque diferente, también puede convertirse, ¿no? en eso que haga que la gente te siga. O sea que, claro, ahí hay muchos casos, ¿no? Muchos ámbitos, y también eso, al final... También es verdad que cuando comunicamos, ¿no? Tratamos de simplificar, tratamos de reducir, tratamos también de nosotros mismos, de decir lo que más pueda calar, y quizá también ha sido, ¿no?, culpa nuestra, ¿no?, el que al final se entienda como que siempre hay que ir a la contra, crear polémica, ser virales y ser originales a toda costa, ¿no? Quizás. Sí. Y que también va mucho con el tipo de marca que eres. O sea, si eres una marca pues más joven, dirigida a jóvenes o deportes extremos, pues al final tienes una personalidad pues muchísimo más arriesgada y puedes tener un tipo de mensajes y un tipo de arquetipo de marca, para entrar en temas más concretos, pues que sea un poquito más rebelde o que llame más la atención o que
se vaya un poco a esta estridencia. Pero claro, Sí. si eres, yo que sé, un bufete de abogados, pues no tienes por qué ser así. ¿Puedes hacerlo? Puedes hacerlo, Sí, pero puede ser, no pero... tienes por qué. Ujú. ¿Sabes? Sí. O sea, que al final también depende muchísimo de cómo canalizas este elemento diferencial o si realmente la comunicación en este caso pues se puede convertir también en un elemento diferencial, que hay muchas marcas que al final también se basan en esto, ¿no? De, oye, tenemos esta personalidad y esta personalidad será la que marcará nuestra diferencia. Más allá, o sea, el producto es exactamente el mismo que puedes encontrar en todos los sitios, más o menos. Pero luego la parte de comunicación es la que sobresale por encima del resto y las acciones de marketing que puedan hacer, etcétera. Y ahí es un punto interesante. Sí, y a nosotros, que trabajamos con comunicación de marcas, pues nos da un punto a favor también de decir, oye, es que podemos ser determinantes en algunos momentos, ¿no? Y allí es como más exagerado que, evidentemente, detrás de, vamos a poner el ejemplo ya, Vicio, pues hay claramente un equipo creativo que se lo está currando muchísimo, que trabaja súper bien y que es el elemento que decanta la balanza para que tú elijas esta marca. La hamburguesa está rica, pero no es una locura. Pero igual sin toda esa comunicación que hay detrás no era para tanto, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Eso es. Yo conozco hamburguesas que son muchísimo mejores, pero al final, aquí está también la lección. No siempre tienes que ser el que lo hace mejor en cuanto a producto, en cuanto a servicio, sino que puedes ir añadiendo elementos de diferenciación que pueden acabar siendo pues un factor determinante para ti. Sí. Me voy a poner a mí de ejemplo, si te parece. A mí, yo no soy el mejor diseñador ni el mejor estratega, pero el crear un podcast me generó un elemento diferencial bastante potente y al mismo tiempo me llevó pues, a saber comunicar, que antes no sabía, a comunicar mejor que la gran mayoría de mi sector. Y por lo tanto esto me da un punto a favor. ¿Soy mejor que ellos en el entregable final? Seguramente no, pero sí que soy mejor en cuanto a comunicación. ¿Sabes? Sí, completamente, sí. Es un balance de distintos puntos. Sí, con el ejemplo de la hamburguesa que ponías, a día de hoy, pues aspirar, por ejemplo, a crear la mejor hamburguesa, casi diría que es absurdo. Entonces tienes que buscar otro elemento que te diferencie si quieres entrar en el mercado. Porque por precio tampoco, seguramente. Entonces, por ser el mejor tampoco, entonces tienes que buscar esa diferencia, ¿no? Digamos. Totalmente. ¿Y cómo ayudas tú a una marca a encontrar lo que realmente la hace única y además eso, sin forzar a ser diferente a toda costa, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pues al final se trata de analizar muy bien estos 3 puntos que comentábamos, ¿eh? O sea, de empaparte muchísimo de la marca, de hablar con ellos, de hacer workshops si es necesario para que salga toda la información. Yo muchas veces les digo a mis clientes, oye, al final seguramente lo que va a salir aquí, o sea, vosotros ya lo sabéis, pero yo voy a ordenar la información. Básicamente. Sí, es verdad. Es que al final muchas veces es eso, totalmente. Sí. Que incluso hablando con gente que no es del propio sector, pues les dices un poco lo que tú haces, no sé cuántos, y dicen, oye, ¿y esto qué les diferencia? O sea, ¿qué aportas tú a que no se lo puedan hacer ellos mismos? ¿Sabes? Y dices, bueno, es que realmente lo que yo aporto es el punto de vista y el saber analizar todo esto, porque la información la tienen ellos. Es así. Bueno, yo diría, y el cómo comunicarlo, ¿no? Porque claro, yo hay veces que tienes una reunión con una marca y aparte a mí a veces incluso me siento y digo, joder, si lo que estoy diciendo casi es obvio, ¿no? Por un lado hay veces que dices cosas obvias, pero que esa otra parte no se había dado cuenta porque está tan metida en sí misma que no lo ve, eso por un lado. Y luego yo diría que la siguiente capa de trabajo es, vale, aquí está, pero ahora vamos a ver cómo comunicarlo pues para llegar a tu gente y para hacerlo de verdad destacar, ¿no? Esto que te hace diferente, ¿no? Diría que es un poco nuestro trabajo, por decirlo de alguna forma. Aquí has dado en una clave, que es el que a veces están tan cerca del producto, tan cerca del servicio, tan cerca de la marca, que no son capaces de tener una visión un poquito más panorámica y tú a veces hablas con ellos y ves cosas que dices, ¿y eso por qué no lo estáis comunicando? O sea, sí me parece que es diferencial, que es bastante interesante, que se puede crear contenido a partir de aquí, que puede salir una muy buena narrativa de marca y no se está comunicando. Y es porque para ellos es lo que hacemos cada año, es lo que hacemos cada mes, es lo que... Claro, no nos parece importante y sin embargo todavía es un potencial brutal, sí. Eso es, no le dan importancia porque es parte de ellos y porque lo hacemos naturalmente. Pero claro, cuando te pones a analizar con un poco el foco crítico, analítico, etcétera, miras un poco la competencia y dices, es que además la competencia no lo está comunicando. O sea, vosotros tenéis un contrapunto bastante interesante. Sí. Y es algo que ya tenéis. O sea, no tenéis que forzar nada, lo tenéis ahí completamente. Simplemente no le estáis poniendo el foco que deberíais.
Sí, y a veces es tan simple como esto. Tan simple como eso. ¿Y alguna vez te has encontrado en el punto contrario, o sea, hablar con una marca y que estén ellos empeñados en una diferenciación que a ellos les parece muy atractiva o muy loca o muy tal, y tú tener que decir, a ver, creo que no sois vosotros esto que estáis contando no sois vosotros? ¿Te ha pasado eso alguna vez? Sí, yo creo que siempre puede pasar, ¿no? O sea, que el cliente venga con unas expectativas, esto nos pasa continuamente. O sea, el cliente muchas veces ya se imagina la marca resultante, los colores, etcétera, y tú tienes muchas veces que en las reuniones previas ya bajar un poco el soufflé y decirles, oye, vamos a confiar en el proceso, ¿vale? Me parece muy bien, vamos a guardar esta opinión, vamos a guardar estas expectativas y las vamos a borrar. Y a partir de aquí, según lo que nos vayamos encontrando durante el proceso, vamos avanzando. ¿Vale? O sea que lo que nos va dando el propio proceso, yo no tengo ni idea tampoco. Y yo soy el primero que cuando hablo con ellos, pues ya me hago unas expectativas de, ostras, pues quizás podemos ir por aquí, la comunicación puede ser tal, o podemos buscar tal nombre. Y vas avanzando en el proyecto y dices, esto que pensaba al principio no tiene ningún sentido porque me faltaba información. Y cuando vas desvelando y vas quitando pues estas cortinas de los distintos puntos, pues vas viendo que hay una información que tú no tenías en cuenta y que te da la clave de por qué esto era una mala idea. Y a veces aquí está el problema de que se comunica sin tener toda la información, no sin hacer todo un proceso lo suficientemente riguroso. O quizás se busca tan el corto plazo, ¿no? Que eso hace que no. A ver, claro, hay muchos casos, ¿no? Yo me encuentro a veces hay dos tipos, ¿no? Es mucho más fácil trabajar con marcas que ya tienen un recorrido y que conocen muy bien su marca, su público sobre todo. Entonces, ya son sólidas, ¿no? Es como cuando hablas con alguien que es maduro y cuando hablas con un adolescente, ¿no? Que no tiene las ideas claras y va de un lado a otro, ¿no? Cuando es una marca más joven, pues muchas veces dices, a ver, o aterrizamos juntos el proceso, o aterrizamos juntos quién eres, que no sabes ahora mismo ni quién eres, o todavía te falta un tiempo para que esto, porque hay veces que es probar, empezar por algún lado, pero que tengan en cuenta que eso va a ir cambiando, porque la marca todavía no está como consolidada, ¿no? No sé si estás tú de acuerdo. De acuerdísimo, sí. Además, he trabajado también con startups y ellos también son conscientes de que es muy complejo el definir una propuesta, de que van pivotando cada momento. Además, ahora, mira, fíjate, vengo de estar en un programa de incubación de Wayra, estando yo como proyecto. Ya les dije yo desde el principio que yo tenía un perfil muy diferente al típico de startupero. Sí, porque tú no eres una startup como tal, correcto. ¿no? Al menos en principio. Yo no estaba montando una startup ni nada, pero me aprobaron el proyecto y yo encantado de estar ahí dentro y ver un poco el ecosistema por dentro, ver otros proyectos, hablar con ellos. Y te fijas que realmente no tienen el branding en mente, por ejemplo. No tienen la parte de comunicación en mente. Y tú que además vienes desde ahí, ¿no? Que es algo que entiendes muy bien y que valoras mucho. Claro. Sí, totalmente. Porque están focalizados en producto. Y a veces me cabreaba con esto porque trabajaba con startups y decía, pero la marca es muy importante, o sea, os puede ser un elemento diferencial. Y fíjate pues en Nut Project, fíjate en Vicio, que desde el principio pues apuestan por tener una marca y evidentemente es un elemento que cambia un poco pues el paradigma de sus marcas y que es un punto de inflexión, ¿no? Pero hay otro tipo de negocios pues que necesitan focalizarse en producto y cuando tengan ya el producto dicen, vale, ahora sabemos qué problema estamos solucionando y a qué personas le estamos solucionando y por lo tanto ahora sí podemos pensar en cómo comunicarlo mejor, ¿no? Y a partir de ahí pues yo creo mucho del sector, ¿no? Diría. Sí. Por ejemplo, si hablamos de una marca de camisetas, pues quiero decir, camisetas hay miles, o lo diferencias con una marca, o con un universo de marca, una filosofía, un lifestyle, o no tienes, diría, nada que hacer, ¿no? Quizá en algo más tecnológico, más nuevo, más... Correcto. Una solución más específica, pues quizá es diferente, pero vamos, de todas, la marca, esa parte de identidad visual, esa parte de identidad verbal es fundamental, ¿no? Yo diría, bueno... Te diré las que menos piensan en marca, que son las que tienen un negocio B2B y las que son más tecnológicas. Sí, total. Porque seguramente se diferencian por el propio producto, en este caso, porque en el caso de startups... También. Correcto, sí. Sí. Y al final, fíjate, lo que tenemos tú y yo, pues yo soy más estratega de marca o más diseñador de marca si tú quieres y tú eres más copy. Al final son sectores que son maduros. O sea, la gente sabe lo que hacemos si nos vienen a buscar. Por lo tanto, necesitamos otros elementos de diferenciación porque los básicos los tenemos ya bastante cubiertos y la gente sabe qué esperarse, ¿no? Pero
ahí tenemos otros elementos con los que jugar. Pero claro, cuando te vas a buscar pues una herramienta para solucionar pues un momento concreto de tu flujo de trabajo del día a día para una solución de recursos humanos, por ejemplo, pues ahí vas a un problema muy concreto y la herramienta que soluciona este problema, que quizás no hay otra que soluciona este problema en concreto o de esta forma tan específica, pues ahí es donde se diferencian ellos, que es en la propuesta. Claro. Que luego, evidentemente, esto se puede amplificar, se puede generar una marca, se puede pues vestir con los valores o con una manera de hacer y de trabajar que también la tienen, pero al principio pues le dan más importancia al Sí, no, producto. Y en ese caso tiene su razón de ser, vaya. Correcto, pero sí. Te quería decir que yo lo he entendido muchísimo sí. más estando ahí dentro, hablando con ellos, interesándome y al final acabas entendiendo y dices, vale, es que no, es que verdad. te sirve a ti también de aprendizaje. Sí. Yo vengo de la parte más visual también, yo vengo de la arquitectura, también, de hecho también hice diseño gráfico y di clases de diseño gráfico, pero luego me fui como al lado contrario de la palabra, pues por circunstancias, ¿no? Y ahora, que es el siguiente tema un poco que quiero tratar contigo, porque yo tampoco me considero, de hecho, me molestan mucho estas marcas que vienen y me dicen, no, escríbeme esto bonito. Yo, es que yo no escribo bonito. Yo hago, como tú dices, yo hago una estrategia de comunicación. Entonces, de hecho, muchas veces, dependiendo del tipo de sector de marcas, mis palabras no se traducen en textos, se traducen en imágenes, ¿no? Al final es un storyboard, ¿no? Entonces, quería tratar contigo el tema de, también como la pelea que hay a veces y que tengo también con clientes de imagen, texto, ¿no? Y que incluso hay marcas que me vienen y me dicen, pues es que quiero esta página web, entonces quiero que me encajes aquí este texto y este texto. La verdad es que gracias a Dios ya no me encuentro con este tipo de cliente o ya no suelo trabajar con este tipo de cliente, pero todavía a veces o me peleo con el diseñador gráfico porque no admite yo qué sé, más texto por decir algo. No, es que aquí me tienes que poner un titular de 4 palabras porque más no pueden ser. En mi diseño no cabe, ¿no? Cosas de estas. Y me da muchísima rabia porque, dime tú qué opinas, para mí, diseño, y más yo, joder, que vengo también de ese mundo y valoro muchísimo esa identidad visual, pero tienen que sumar y tienen que crecer juntas. Y de hecho, para mí, a ver cómo lo ves tú, igual tú lo ves al contrario. Para mí, todo nace de la palabra, o sea, de hacer memoria de todo, de aterrizar, pues bueno, todo lo que estamos hablando, ¿no? Esa plataforma de marca, atributos, valores, tal, pero que al final son palabras que luego, para mí, luego ya se traducen en imágenes y ya vemos, ¿no? Y ya vemos, pero que son, y además que tienen que crecer juntos, ¿no? Y parece que en el sector están los que se dedican al branding, los que se dedican al copy, cada uno está por separado y no se juntan nunca, ¿no? Dime tú cómo ves todo este mundo. Fíjate que yo normalmente, como trabajo esto, es en paralelo. O sea, una vez tenemos la parte estratégica, intentamos con la copy y yo con la parte de diseño, si me toca a mí desarrollar la parte visual, pues normalmente vamos bastante en paralelo en esta parte del proceso, porque se solapan en muchísimas cosas y se ayudan. O sea que yo creo que sí, que se complementan muy bien y ya te digo, no sabría qué poner antes. Sí. Lo que sí que a mí me ayuda muchísimo a traducir esta parte más de estrategia, cuando ya tienes todo aterrizado, que dices, vale, aquí hay muchísimos conceptos, ¿vale? Y ahí hay, las marcas son complejas. A mí lo que me ayuda muchísimo precisamente a traducir a esta bajada, tanto verbal como visual, es la parte del concepto de marca y luego un poco el desarrollar esta narrativa. Y en la propia narrativa ya hay un tono, ya hay ciertas palabras, ya hay ciertas frases, ya hay una intención. Sí, o sea, incluso ahí, sensaciones que te dan lugar a colores y tal, ¿no? Sí. O sea que y además yo lo planteo así ya cuando hago pues el concepto de marca, un poco la narrativa, también planteo al lado pues posibles acciones que se pueden generar a partir de esta narrativa de marca para ver yo que esto realmente no es algo vacío, no es algo bonito, no es algo abstracto, sino que tiene una aplicación real y al mismo tiempo pienso ya en posibilidades a nivel visual, ¿no? Es decir, todo esto se puede traducir a nivel visual de alguna forma. Tiene una que se puede traducir en flechas, en colores, en un estilo de ilustración. O sea, esto ya me da pistas también de que, vale, esto es traducible. Esto realmente no es una fumada, sino que realmente es algo tangible, que tiene muchísimo sentido, que queda bien, pero que al mismo tiempo es aplicable y que se puede bajar. Entonces, sí, yo creo que la palabra me acaba dando pues el punto de partida
y luego acabo desarrollando pues la parte visual y también la parte verbal un poquito más desarrollada, más bajada, más concreta. Sí, ¿no? Como lo que dices tú, ¿no? Esa narrativa que es la que te va dando pistas, ¿no? Es como el hilo conductor, ¿no? Y el que va, de ahí vas como, yo diría, como tirando de los hilos, ¿no? Y van saliendo lo que dices tú, ¿no? De ahí sale, pues igual el logo, colores, ¿no? Que te transmite eso. Y yo diría incluso lo que decías tú, que no, que te va dando pie a ver si luego eso da lugar a acciones posibles, incluso luego a contenidos, ¿no? Yo ya, cuando estás con esa narrativa, dices, pues se puede traducir. De hecho, yo creo que ayuda mucho luego a las marcas, y a mí me gusta trabajar como esa parte de investigación que yo hago, ¿no? Luego, no sé, resumirla en un documento que puede ser más o menos una identidad verbal y que luego da pie a eso, a contenidos, a territorios de marca que luego pueden desarrollar y que sale todo, ¿no? De eso, ¿no? Y que al final es comunicación. La comunicación luego es visual, luego es sensorial, luego es, bueno, a través de todos los sentidos, ¿no? Diría. Pero es partir de conocer a la marca, ¿no? Y de meterte en su piel, ¿no? Más o menos podríamos decir que... Sí, yo al final les presento todo una lista de ideas que se me han ido ocurriendo durante todo el proyecto, que ha sido como, vale, estas filtradas tienen todo el sentido del mundo. Si queréis, las podemos desarrollar, ¿sabes? Pero, ostras, son cosas que, claro, como investigas tanto, ves a competencia, ves... quizás sectores que se tocan bastante con el sector que estás investigando, pues acabas encontrando cosas que dices, ostras, y esto si lo trasladamos a este sector, ¿sabes? Yo qué sé, creamos una revista, ¿sabes? O creamos una membresía para este tipo de producto que no tiene ningún tipo de sentido a priori dentro de este sector, que nadie lo está haciendo, muy poca gente. Pues, oye, tiene todo el sentido del mundo después de ver todo el proceso y de ver los resultados, ¿no? Y al final pues les presento ahí una lista de cosas de, oye, posibles acciones que podríamos hacer. A mí me parece que todo esto tiene sentido. A partir de aquí se puede profundizar. Sí, muy bueno. Y además es que, claro, muchas veces al final, bueno, pues tanto tu trabajo, ¿no? Como el mío igual, si solo presentas, ¿no? Como el escaparate final, parece que ya está, no. Hay un proceso, ¿no? Muy largo detrás y lo que dices tú, y en ese proceso pues vas conectando ideas, jugar, pues esto, que luego igual esas acciones no se desarrollan nunca. Pero bueno, en algún momento determinado pues igual da pie a otras ideas y son cosas que tú ves como coherentes, ¿no? Con esa marca que estás creando, con lo cual me parece muy interesante todo eso. O que ayuden al final a ver el potencial de la propia marca que hemos desarrollado incluso, porque yo a nivel visual, por ejemplo, cuando solamente hacía la parte visual, siempre intentaba como proyectar esta imagen con mock-ups que a veces eran muy locos, ¿sabes? Yo qué sé, un stand en una feria de una marca que era bastante chiquitita y que no pensaban esto en la vida, o yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Que se te pueda ocurrir, o una cartera pues vinilada con el logo y no sé cuántos, y tenía sentido por la coherencia de toda la marca que habíamos desarrollado. No me lo habían pedido, no lo necesitaban en estos momentos, no era la aplicación que esperaban, pero te da una amplitud que dices, ostras, es verdad, es que esta marca se puede aplicar a muchísimos sitios. ¿Ves la utilidad más allá de este manual de marca, con el logo, con los colores, con la tipografía? Chimpún. No, esto tiene una aplicación real, tiene muchas posibilidades, ¿no? Y que te permite desarrollar también la propia identidad, que no es solamente el logo colocado, sino que a veces puedes hacer un juego o de palabras o un juego visual o con, yo qué sé, varias lonas pues una al lado de la otra, pues puedes jugar ahí con interacciones o con distintos colores de fondo, aunque hayas apostado por un color muy concreto como principal de la marca, porque esto te da un poquito más de juego, hace que la marca sea más viva. Pues todo esto les ayuda, aunque no se aplique nunca, pues a ver que lo que se ha desarrollado tiene mucho fondo, que no es simplemente un entregable final, sino que esto, el día que piensen en crear cada una de las cosas que vayan a pensar durante los siguientes 5 años más, pues que va a tener sentido y que van a poder partir de lo que tú les has entregado y que pueden desarrollarlo tranquilamente. O sea que creo que también les da este punto. Sí, y además que eso que les entregas, yo creo que pruebas, ¿no? Que hay un porqué detrás de cada cosa y que todo tiene coherencia. Y bueno, y las 1000 posibilidades, ¿no? que hay detrás, ¿no? Con todas esas acciones que puedas proponer. O sea que sí, me parece interesantísimo. Y un poco otra cosa que quería tratar contigo, que está muy en boga hoy, y ya no sé si estamos hartos o no, pero al final yo creo que se ha convertido en parte de nuestro día a día y en herramienta, ¿no? También diría, es el tema de la IA, el tema de la inteligencia artificial. Amenaza, herramienta, espejo. Yo creo que, tampoco, yo creo que no somos ninguno de los dos especialistas, ¿no? Pero yo imagino que tú también la utilizas. Y
desde tu experiencia, ¿no? Y desde tu día a día, ¿la utilizas en tus procesos creativos? ¿En qué momentos te parece útil? ¿En qué momentos? Porque yo tengo a veces peleas con la IA. O sea, de hecho me meto con ella. Le digo, mira, eres una inútil. Hoy paso de ti, ¿no? Y hay otros días que digo, joder, pues me has entendido, me has ayudado, Pero bueno, dime tú cómo te ayuda, cómo no, en qué proceso, en qué momentos te parece muy útil o casi que da miedo. Dime tú cómo lo ves. Mira, yo en el Chrome tengo 3 pestañas fijas, que son el correo, el calendario y ChatGPT. Con eso te lo digo todo. Sí. O sea, al final se ha convertido en mi asistente. No lo tenía al principio, pero fue como, estoy visitando esta página web demasiado, por lo tanto necesito que esté ahí todo el rato para poder consultarle en cualquier momento cualquier cosa que se me ocurra. Porque es que realmente te ayuda muchísimo a veces a sintetizar ideas o a buscar ideas alternativas. O sea, yo lo concibo como algo que potencia mi creatividad, ¿sabes? Sin sustituirla, la potencia muchísimo. Si nos basamos en que la creatividad es al final tener muchos inputs para poder cuadrar o acabar... Sí, conectar, ¿no? Conectar, ideas, eso es. Ideas que quizás parecen como un poco alejadas la una de la otra, cuando todo este proceso lo haces con una inteligencia que tiene miles y miles y miles de inputs más que tú, pues lo que al final te puede acabar generando se potencia muchísimo. Que evidentemente te va a dar resultados que son súper chorras, evidentemente que sí, pero oye, y cuando yo hago un proceso con un mapa mental y estoy en proceso creativo, lo que dicen de un poco escribir borracho y luego acabar esa lluvia de ideas, revisando, ¿no? Sí. Pues claro, cuando estás allí salen ideas que son terribles, pero que te llevan quizás a otras que son buenas. Sí. ¿Sabes? No las descartas, porque estás en proceso creativo y sabes que tiene que salir absolutamente todo. Pues ahí te sirven estas que son bastante basura, pero te llevan a otras que dices, oye, esta es un poquito más interesante. Te abre como nuevos caminos, nuevos hilos, nuevos... Correcto. Sí, estoy muy de acuerdo. Sí. Y a mí me ayuda mucho con estas cosas. O con a mí el folio en blanco, diría, ¿no? Hay veces que con ese... Y yo hay veces que, de hecho, ahora casi hablo con ella, en plan, me pongo a charlar, ¿no? Para también yo desbloquearme, digo, a ver, tengo este contexto, tengo esta marca, yo veo esto, no sé qué. Y casi es como un diálogo, entonces, incluso también para ordenar ideas. Yo necesito que ordenes todo este barullo que tengo en la cabeza, ordénalo, vamos a partir de ahí a trabajar. Entonces es como casi... ese segundo cerebro, que en mi caso, que hay veces que soy como muy, pues eso, desorganizada en ese sentido, me sirve para ordenar, aterrizar y ya luego empezar a partir de ahí, ¿no? Y luego esa lluvia de ideas y luego ir filtrando. Con lo cual, yo creo que personas como tú y como yo que trabajamos en solitario, que muchas veces había momentos en los que pues solo tienes para discutir contigo misma, ¿no? Y acabas bloqueada con tus propias ideas, pues esto casi como escupirlo fuera, ¿no? Que te lo devuelvan, que te den nuevos hilos. Pues a mí en general, la verdad es que me ayuda muchísimo. Y lo que dices tú, yo quiero pensar que me hace mejor profesional. Pero a veces me da miedo, ¿no? Me da miedo en el sentido de que cuando ya conoce muy bien a una marca con las que yo trabajo, pues me da cosas a veces demasiado buenas. Claro, con todo el contexto y todas las horas y millones de trabajos que llevamos trabajadas, ¿no? Y entonces... me quedo así y digo, no me vale esto que me das. Me voy a dar yo una vuelta de tuerca, ¿no? Bueno, al final yo creo que es el cerebro que hay detrás, el criterio tuyo. Y como herramienta quiero pensar que potencia mucho... Pero mira, el otro día leí una frase, algo así como el que hacía antes buen trabajo antes de la IA, ahora seguirá haciendo un buen trabajo, ¿no? Después de la IA, porque creo que depende un poco también de eso, ¿no? De las preguntas que le hagas. Y de cómo filtres ese trabajo y de cuál sea tu criterio después, tu enfoque, etcétera. No sé cómo lo ves tú. El sentido crítico. El otro día leía como que es un elemento que nos diferencia por el momento de la IA y creo que sí, que es importante. Y antes comentabas algo que también a mí me ayuda muchísimo, que es eso. O sea, yo a veces soy bueno bajando ideas concretas, pero luego me cuesta muchísimo ligarlas. ¿Vale? Por ejemplo, en la parte de la narrativa de marca, pues soy bueno ahí condensando pues 2, 3, 4 ideas, pero a veces como que el que todo vaya en un mismo hilo me cuesta, me cuesta como, o sea, lo que antes tardaba 2 horas, ahora quizás tardo media hora porque lo meto en ChatGPT y me da propuestas de, oye, esto
tiene sentido con esto no sé cuántos, o veo sí, que de te abre repente ese algo camino. no tenía sentido y lo quito, ¿sabes? Y me hace como esta amalgama de distintos conceptos de una forma muchísimo más rápida. O sea que me parece que es brutal y que al final, bueno, sí o sí tenemos que adaptarnos. Sí, Esto, sí. Yo no sé no... cuál... Uy, me has perdido, que le he dado la cámara sin querer. Sí. Ahí estoy de nuevo. Pues sí, estoy contigo completamente. No sé, porque al final lleva muy poquito tiempo y mira dónde estamos. Entonces, no tengo ni idea, la verdad, no tengo ni idea. De hecho, lo comento mucho con amigos. Yo no sé dónde voy a estar, dónde va a estar mi trabajo. Yo no te voy a decir en 5 o 10 años. En un año no sé dónde va a estar mi trabajo, pero... yo creo que la conclusión es al final, oye, ir día a día, al final es disfrutar con tu trabajo, ser cada día lo mejor que puedas y no lo sé, igual el panorama es completamente distinto, pero creo que ninguno lo sabemos, ¿no? A ciencia cierta. Total. Es que ahora que estabas comentando esto, hace un par de años hice un episodio del podcast, bueno, una serie de episodios, de 4 episodios, hablando de la inteligencia artificial, cuando fue como un poquito más boom y todo esto. Y lo puse a prueba a ver si podía generar una estrategia de marca. Y la conclusión fue que no. Pero claro, la cosa ha evolucionado muchísimo y a veces también me acojona a mí. Sí, que digo, ostras, es que realmente, o sea, es buena, porque le puedes pedir que te haga preguntas. Sí, y si te hace preguntas enfocadas a que saque un output, pues ahí tiene ya la información. Sí. Que el problema que tiene la inteligencia artificial por el momento es la falta de contexto. Y es que tienes que darle mucho contexto si le das sobre algo una genérico, marca para que sea capaz de darte algo potable. Si le das algo genérico, te va a dar un resultado genérico. Eso está claro. Eso yo diría que mi mayor miedo, creo que tú también eres padre a día de hoy, es mi hijo tiene 10 años y no tiene ese sentido crítico. Entonces, pues yo qué sé, me acuerdo el otro día le mandaron, el curso pasado, le mandaron a hacer un trabajo de volcanes. Y a mí me salió el decirle, había un índice, el decirle, bueno, pues que nos ayude ChatGPT. En un minuto teníamos un trabajo, le habíamos dicho que nos hiciera para un niño de 10 años con su lenguaje, un trabajo de volcanes con este índice. Tacatá, tenía el trabajo hecho. Ostras. Entonces, claro, esa labor de investigación, de escribirlo, del sentido crítico, de filtrar la información, de quedarte, de ponerlo con tus palabras, todo ese trabajo que nosotros lo hemos hecho, que sabemos hacerlo y que creo que nos ayuda a desarrollar algo aquí dentro, es el pánico que me da ahora con los niños, ¿no? Y no lo sé, no acabo de ver cuál es la mejor forma de que ellos, porque sí o sí al final va a estar en sus vidas, pero cuál es la mejor forma de hacerlos entrar, ¿no?, en este mundo. Claro, es que luego ya aquí se abre un super melón, que es quizás no hace falta que tengan este sentido crítico porque, claro, todo el contexto va a ser este. O sea, que todo el mundo lo va a hacer con inteligencia artificial y, por lo tanto, ¿por qué necesitan saber hacer una investigación si ya la hace una herramienta? Ya, pero podríamos asimilar como con la calculadora. ¿Por qué no hacemos todas las sumas y restas y matemáticas pues con nuestra cabeza si al final tenemos una herramienta que ya lo está haciendo de esta forma? Es como con los exámenes, ¿no? Que te dicen el profe, no puedes utilizar la calculadora. ¿Pero por qué? Si yo en mi día a día, cuando sea contable o cuando tenga un estudio de diseño y necesite hacer cuentas, lo voy a hacer con una calculadora. O ahora le voy a pasar pues todos los resultados a ChatGPT y me va a dar un resultado. O sea, yo estoy de acuerdo en que todo este proceso es súper bonito y es necesario saberlo hacer, pero yo no sé dentro de 10 años. No lo sé y no estoy segura y no tengo una opinión clara, pero a riesgo de sonar carca, no sé, yo en arquitectura empecé a dibujar a lápiz y quiero pensar, y luego ya pasé a dibujar por ordenador, y yo quiero pensar que eso me ayudó a conectar más cosas. Igual que decías tú lo de la calculadora, el empezar sin calculadora te ayuda a desarrollar algo, ¿no? En el cerebro, ¿no? Y en este caso, el sentido crítico, no sé, porque entonces, ¿qué va a ser? ¿El sentido crítico de ChatGPT? ¿O la idea de el mundo tal y como ChatGPT nos lo plantee? No lo sé, no tengo respuestas claras, pero bueno, supongo que lo veremos. Vi un TikTok el otro día que era de 2 personas, un tío en una tienda de víveres súper normal o de una gasolinera y el otro entraba también como a comprar y los dos hablando con ChatGPT, ¿sabes? Como evidentemente era una comedia. Y uno le decía, buenos días, y el otro decía,
a ChatGPT, ¿qué le digo? Buenos días, tal, no sé qué. Y el otro, pídele qué quiere, ¿qué quieres? Y el otro, ¿qué le pido? ¿Qué necesito? Totalmente. Y hazme preguntas para saber qué necesito, ¿sabes? O sea, era como todo procesado a través de ChatGPT y era como muy absurdo. Sí, no, como pedirle opinión a ChatGPT sí, hasta para contestar a un WhatsApp. ¿No? Es decir, ¿qué le digo? No vaya a ser que piense qué tal, ¿no? Sí, no lo sé dónde va a llegar esto. Espero que lo superemos con éxito. Esperemos que sí, esperemos que se sepa adaptar y colocar en el sitio correcto y tomar distancias, pero sí. Lo veo complicado, la verdad. Ahora mismo lo veo complicado. Sí. Bueno, lo iremos viendo en nuestro día a día. Yo, un poco para terminar, me gustaría, preguntarte de toda tu trayectoria profesional, pues acompañando marcas, ¿no? ¿Cuál dirías que es una de las cosas que te llevas, que has aprendido, de esas que igual no se dicen en los libros o que tú haces a tu manera? Esa es como una pregunta y luego te hago otra para finalizar. Que yo hago a mi manera, pues es que yo te diría que casi todo lo hago a mi manera, ¿eh? Porque evidentemente pues he bebido de muchísimos libros, de muchísimos profesionales que me han contado su proceso, etcétera, pero al final he acabado conformando un proceso que te diría que he ido evolucionando casi después de cada proyecto, he hecho un poco de cambios, o sea que al final digamos que todo mi proceso yo digo que es mi código, ¿sabes? Es mi código fuente, es todo el proceso y los pasos y lo que tengo que desarrollar en cada uno de estos puntos para luego llegar a las conclusiones. Y, por ejemplo, hace relativamente poco he implementado un cambio dentro del proceso y es que en lugar de empezar pues, con la parte más de propósito, de valores y de todo esto, pues le doy como muchísima importancia a la parte de posicionamiento de marca. Ajá. Claro, es que el contexto, según va cambiando, también va cambiando ese proceso, lógicamente. Sí, eso es. Y al final me he visto que tiene mucho sentido con la parte de diferenciación, donde yo he tenido ya la brújula metida pues desde hace muchísimo tiempo, y al final es la conclusión de, vale, si lo que quiero principalmente es ayudar a las marcas a diferenciarse, ¿por dónde empezamos? Es verdad que hay marcas que será útil pues empezar con más la esencia de marca, valores, etcétera, pero para mí ahora mismo tiene muchísimo más sentido empezar por analizar estos 3 puntos que comentábamos, ¿no? De, oye, ¿qué haces muy bien? ¿Qué no hace la competencia? ¿Y qué hace y qué quiere el público? Y a partir de ahí, que evidentemente que esto hay muchísimos más subpuntos, analizar tendencias, ver un poco los códigos que se utilizan en cada sitio y por lo tanto esto te genera también oportunidades, pero como que tener esto de base y tener ya una declaración de posicionamiento. Y luego, como segundo punto, pues empezar con la parte de qué es lo que viste todo esto o cómo vamos a conseguir este posicionamiento, ¿no? Y luego definir pues el propósito, definir los valores, etcétera. O sea, no está reñido una cosa con la otra. Y al principio me parecía un poco locura y ahora mismo me parece que tiene todo el sentido del mundo. Sí, estoy de acuerdo porque al final, claro, quizá antes cuando había, 5 marcas, por decir algo, hemos hablado de hamburguesas, pues igual podrías empezar desde otro lado, pero ahora mismo con un océano de por ejemplo, eso, de marcas de hamburguesas, si no defines primero, ¿no? ¿Cuál es ese posicionamiento respecto a todos los demás? Claro, es muy difícil y que luego todo lo demás sea coherente, ¿no? Con eso, o sea que, pues sí, me parece muy acertado. A mí lo que me ocurre en este... Perdona. No, dime. Que al final es como que me parece que pone como el objetivo, ¿sabes? O sea, el posicionamiento es el objetivo y a partir de aquí todo el resto de la estrategia gira es como, en torno a eso. Claro, el cómo vamos a llegar a este objetivo, ¿no? Evidentemente, la creación de contenido pues va a ser parte de conseguir este posicionamiento que es una hipótesis hasta que no lo consigamos o hasta que no empecemos a trabajar para conseguirlo, ¿no? Sí. O sea, que me parece que tiene todo el sentido del mundo, ya te digo, últimamente estoy trabajando así y contento. Sí. Bueno, a mí lo que me ocurre me frustra un poco porque yo mi proceso siempre he intentado desde el principio definir un protocolo y mi protocolo va cambiando con cada marca porque cada marca me pide una cosa y al final, ¿no? Esta gente nunca he sido capaz ni creo que seré capaz de vender un paquete de algo porque me parece que cada marca es completamente distinta, pero bueno, sí, lo que comentas tú tiene todo el sentido y vamos, te doy toda la razón. Hablabas antes de contenidos, que era un tema en el que ahora estás muy interesado. Así brevemente, si quieres comentarnos algo, porque sé que ahora estás como muy metido en ese ámbito y cuéntanos.
Claro, es que contenidos... Porque ¿a qué te refieres? Además lo he escuchado en uno de tus podcasts, ¿no? Que estabas, ¿no? Que a pesar de ser pues estratega de marcas, creador de marcas, pues que te interesaba mucho este tema y que ahora estabas como evolucionando hacia eso, pero tampoco acabé de entender muy bien a qué te referías, ¿no? Con claro. El tema de contenidos de marca. Sí, o sea, te digo, incluso me ha pasado varias veces por la cabeza de... Es que además creo que sé cuál es la entrevista que comentas y creo que en aquel momento estaba en un momento en el que estaba trabajando con creadores de contenido o gente que estaba creando contenido, pero a mí, sinceramente, hace muchísimo tiempo que me parece como la expresión más pura y la expresión más, no sé, más fácil o más orgánica de cualquier marca. O sea, cómo se expresa una marca. Al final se expresa a través de contenidos. Y no tiene que ser un vídeo en TikTok. Puede ser contenidos en LinkedIn o pueden ser contenidos pues, en un dossier de venta o en una landing de venta, ¿vale? O sea, al final esto también son contenidos. O en un lead magnet, ¿vale? Estos son contenidos también, aunque no tengan esta presencia o este propósito de ser virales, ¿vale? Que es a lo que se entiende hoy en día pues, el tema de contenido. Pero si nos fijamos en el ecosistema que se está creando de nuevas marcas, tú vas viendo que todas están comunicando desde el principio. Casi que lo primero que hacen es comunicar. De hecho, hay muchas marcas que nacen de primero comunicar y luego van creando la marca, ¿sabes? Sí, una vez que tienen ya una comunidad, ¿no? Una mínima comunidad. Sí, o sea, hay marcas que dicen, voy a lanzar esta marca. Mira, el otro día estaba hablando con una chica que tiene una marca pequeñita por el momento, que es de ropa femenina de deporte. Y ella empezó con el proyecto y cuando tenía el producto empezó a comunicar a través de redes sociales porque no la conocía nadie y fue la manera de empezar a generar. Y luego se le viralizó un vídeo un día y aquí pues tuvo como el primer hito de tener una exposición bastante importante. Y todas las marcas, si te fijas, están empezando con muchos retos de 90 días para lanzar mi marca o 30 días lanzando una marca de burgers en Zaragoza. ¿Vale? O sea, todos empiezan así y me parece súper interesante el movimiento que está habiendo como hacia todo esta creación de contenido y esta expresión, que parece que todos necesitan como contar algo, contar su proceso, que la gente empatice en cómo son, con los problemas que tienen. Y esto me parece además, que hay que estar al tanto porque es muy guay. Sí, según lo que comentas, me viene a la cabeza el tema de, para la propia marca, que les sirve como para conocerse y aterrizar todo eso que tiene, ¿no? 100%, y al final bajarlo a tierra y decir, vale, ¿no? Y van comentando y de ahí ya va surgiendo y van consolidando eso que son, eso que quieren, eso que les diferencia, etcétera. O sea que sí, me parece una muy buena forma, primero, de empezar a tener visibilidad y además de conocerse y de saber quién es su marca y diferenciarse. O sea que sí. Totalmente. Y es que es así, ¿eh? O sea, yo me miro en mi propio caso. Y al final, el que empecé en 2018, cuando empecé a hacer el podcast y ahora, es muy distinto. Y es muy distinto porque el podcast me ha permitido, semana tras semana, pues reflexionar sobre un montón de cosas, asentar un montón de conceptos, aprender un montón de cosas nuevas y darme cuenta de que lo que quería yo era esto. Y encontrar incluso un tono de cómo yo comunico y darme cuenta que incluso era un punto fuerte que yo antes no tenía y he desarrollado durante todo este proceso de creación de contenido. Y que te decía al principio, que es un elemento que yo creo que a mí me diferencia respecto a otras personas que se dedican al branding. Que hay otras que comunican también muy bien y otras que muchísimo mejor. Pero que, oye, es un elemento no hay tantos que se dediquen porque parece, ¿no? Que no es una marca, ¿no? Tú te dedicas a comunicar otras marcas, pero no la tuya, ¿no? Parece, ¿no? Inicialmente. Sí. Esto pasa siempre en o sea, todos los que estamos en comunicación, muy poca gente. Sí, porque aparte no tienes tiempo realmente. Tampoco. Sí. Siempre estás con clientes, y es como, bueno, ¿y mi marca para cuándo? Exactamente. Sí. O sea que... Sí, no parece que en casa del herrero, cuchillo de palo, ¿no? Como se suele pero decir. total, o sea, tengo muchos colegas diseñadores que tienen estudios, lo que sea, y siempre es, ostras, la web la tengo desactualizada. La mía está desactualizadísima. La mía también. ¿vale? O sea, la parte de actualización es el podcast, pero el resto... A ver, yo también te digo que si sigo con el podcast y no lo dejo es porque me encanta. O sea, desde el principio yo empecé con una marca de moda después de, digamos, dejar entre comillas la arquitectura y descubrí el podcast y si...
Claro, pero hay que ser constante y para poder ser constante en algo cuando tenemos tan poco tiempo, porque al final tu tiempo es, al final para clientes que en definitiva son los que te dan de comer y si en principio más o menos todo va rodando, no tienes tiempo para tu marca y si algo no te gusta lo suficiente, mantener una constancia es muy difícil, ¿eh? Porque por ejemplo yo en redes, que tengo ahí un amor-odio con ellas, no lo consigo, no lo he conseguido nunca esa constancia. Ya. No. O sea que en mi caso al menos sí también es eso. La constancia es buena también, ¿eh? A veces he escuchado estadísticas de estas, me la voy a inventar, pues algo así, como que 1 de cada 10 podcasts es el que llega más allá del número 5 de episodio, ¿sabes? Sí. Una estadística de estas demoledora que dices, wow, alucinante. Sí, porque supone un esfuerzo y un tiempo, claro que sí. Claro, y porque la gente no ve resultados a corto plazo y la gente es muy cortoplacista y, oye, hay que pensar en el largo plazo, claro, porque es al final lo que genera este interés compuesto, que es al final lo que genera una marca. O sea, tú tienes una autoridad que si la conservas bien, si la trabajas bien, pues oye, te sirve a lo largo de los años y esto no se consigue de un día para otro, ni se consigue tampoco con un reel viral. Esto se consigue... No. Aparte que no hay una fórmula para reel viral. Correcto. Correcto. O sea que hay que picar mucha piedra, evidentemente, pero hay que poner estas bases y sobre estas bases pues construir de una forma pues sólida. Sí, completamente de acuerdo. Y así para terminar, ¿en qué parte de tu trabajo ahora mismo te sientes más vivo? Esto que últimamente, ¿no? te mantiene, ¿no? Te hace despertar ilusionado. ¿Cuál dirías que es esa parte? Pues mira, un poco haciendo el link con el principio es en redefinirme. Yo creo que ahora mismo estoy en este punto de redefinirme. O sea, ya me he encontrado aquí como estratega de marca, pero ahora es como que siento que hay algo más, ¿sabes? Siento que hay matices. Sí. Y estos matices ahora mismo los estoy explorando a través de distintas vías y estoy viendo cuáles son, ¿vale? O sea, cuál será el próximo paso, ¿no? o pasito, ¿sabes? Y ahí estoy en estos momentos y ya te digo, sí, hay días que realmente es esto, ¿eh? Me despierto y es como, vamos a ver hoy si llegamos a alguna conclusión interesante, ¿sabes? Te confieso que vivo algo parecido, ¿eh? No sé si tanto a redefinir, yo últimamente siento como que hay algo más, no sé qué es y no lo encuentro. Entonces estoy dejándome llevar, vamos a ver y lo que dices tú, ¿no? Será esta semana, será este día. Pero nunca llega. O sea que bueno, quizá venga solo o quizá no haya ese tal, ¿no? Ese tal paso tan... Pero bueno, yo encantada yo te seguiré, así que ojalá iré viendo tus pasos y cómo vas avanzando y dando esos pasos, encantadísima y bueno, lo que te digo, me ha parecido interesantísimo hablar contigo, tenía muchas ganas de conocerte así en persona. Igualmente. Así que, bueno, pues eso, que aquí en Palabras de Nariz Grande tienes tu casa cuando quieras. Muchísimas gracias, Chloe, de verdad. Gracias por la invitación y por abrirme las puertas de este espacio. Pues igualmente para ti. Un abrazo, Tony. Un abrazo. Podría resumir esta entrevista con una sola palabra. Criterio. Porque eso es lo que más me llevo de hablar con Tony. Criterio para no confundir la creatividad con el ruido. Criterio para no forzar la diferencia, sino para descubrirla en lo que ya somos. Criterio para entender que detrás de cada marca sólida hay alguien que se ha hecho muchas preguntas antes de encontrar las respuestas. Así que gracias, Tony, por recordarnos que la comunicación no es maquillaje, es estructura. Y que cuando se construye con sentido, desde la estrategia, desde la palabra, desde el porqué, no solo se nota, sino que marca la diferencia. Porque al final, como en casi todo, no va de decir más, va de decir con verdad, para enamorar a los que de verdad quieres enamorar. Y esto, ya sabes, vale para la vida y para las ventas. Y hasta aquí el episodio de hoy. Solo me queda una cosa por decirte, y es que, como siempre, que te suscribas a la Mailer Letter en chloemeller.com/m/eme para no perderte ningún contenido y lo mejor de mis servicios. Y arfao, habla de Palabras de Nariz Grande. Agitemos cabezas, sumemos abrazos, llenemos de narigones el planeta. Un abrazo y nos vemos en el próximo episodio, si tú quieres, claro. Y recuerda, hoy es martes, así que cásate, embárcate y sobre todo improvisa. Pronto una nueva palabra de Nariz Grande. ¿Cuál será?